a unir quizás algunas personitas más. Las iré dejando entrar. Si quieren prender las cámaras, está bueno. Igual es muy íntimo, así que también me quedo tranquila. Vengo como en esa de, bueno, ¿cómo es abrir un Zoom? ¿Cómo es abrir un Zoom abierto y que llegue quien quiera llegar? Como me agarra un poquito de ansiedad. Pero bueno, la verdad es que tenemos una comunidad ambas muy amorosa y sé que muchas estarán viendo, muchas y muchas personas estarán viendo este video luego en nuestro canal de YouTube. Vamos a empezar, te voy a presentar, querida compañera del alma. Bueno, tengo anotadas un montón de cosas. Aquí hoy con Yara Vilardebó en esta segunda charla de conversaciones sensibles que estamos proponiendo desde el acompañamiento en autoamor, este emprendimiento que venimos co-creando con Car. Acá somos una compañera. Yaru la conocí allá por el 2020-2021. Tiene un perfil vasto, así bien enorme, en distintas áreas de conocimiento, puntualmente dedicada a tu investigación, compañera, obviamente después vos compartí lo que yo no diga, destinada puntualmente a la investigación del placer, la sexualidad, el deseo, y yo intuyo que algo de esto también se ha llevado a la importancia que es manifestar todo esto que estoy nombrando en relación a la voz y al cuerpo, principalmente porque te conocí detrás de cámara y sin dudas hoy has recorrido un territorio en donde estás mucho más expuesta. Tiene dos podcasts, uno muy conocido para la tribu, La Crisis del Amor, en donde comparte con Vic y con Fabi, ahí la triada de amigas, compartiendo pensamientos y críticas y reflexiones muy profundas. Y también hace poco, hará un año más o menos, has lanzado tu Sí, podcast. menos. Menos de un año. Sí, Deseo y Abismo. Me encanta, Así. la palabra abismo me encanta. Creo que es una buena referencia del momento en el que estamos y cómo es habitar cuerpos deseantes en épocas de afrontar el abismo, ¿verdad? Así que bueno, acá te invito, amiga, para que te llegues y empecemos a tirar del hilo. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegas a esta charla, amor? Bien, a ver, hoy llego bien. Tuve unas semanas ahí más dudosas, pero voy y vengo, ¿viste? Como la vida misma, tratando de no tomarme tan en serio ni los picos ni las bajadas. Aprovechando que hoy salió el sol, que no es menor, vivir en una ciudad en la que no hay sol todos los días, realmente siento que te hace te lleva como a realmente sentir y disfrutar los pequeños, inmensos placeres de la vida que a veces damos muy por sentado. Así que hoy contenta por eso. Y bueno, en general bien, amiga, bien. Acá en procesos largos, Tuve pero la suerte y el honor de verte en el verano argentino un ratito, encontrarnos un poquito en Sierra, Agüita y Sol. Y bueno, la vida. claro, porque yo vivo en Berlín, que no lo dije, ¿no? Así que por eso hablaba lo del sol. Sí. Exactamente. De acá siempre te vamos a estar mandando rayitos, que hay bastante nutrición de vitamina D. Sí. Eh, y ahí, Sara, yo te veo y digo, Sara, vos estás en Berlín. En Barcelona, Sara, vivía en No, Londres, viendo el sol. sabía Ahí de lo que hablaba, pero ahora está en Barcelona, ahí viviendo la buena vida española. va, la vida española. Ay, ahí va, ahí va. Bueno, ahí vamos. Hemisferio norte y hemisferio sur entrando en esta trama. Bienvenida Claudia, bienvenida Lucía también.
compañeras, muchas gracias por traerse. Bueno, vamos a dar los primeros pasos en esta charla. Quiero preguntar muchas cosas, amiga. Bueno, primero tengo anotado por acá, en principio, una idea que me parece muy disparadora, que es cómo es cultivar el placer. Para mí es una idea que atraviesa a todas las personas que estamos trabajando y poniendo el cuerpo en acompañar a revisar qué es el placer, disponernos desde un lugar testigo y contemplativo para reeducar también, es una palabra que me suele venir cuando pienso en el placer, porque creo que estamos en estado de confusión colectivizada de lo que significa o lo que implica el placer. Y voy a empezar por desmadre, porque encontré el mail que me mandaste. Yo, como dije, a Yaru la conocí en plena pandemia, y para el 2021, creo que después de haber tomado el taller de soberanía menstrual con Flor, que fue como un disparador, ahí me acercás la propuesta de Desmadre, que es un proyecto audiovisual que también encara como otra versión tuya, que es la de productora audiovisual, que sos muy buena en lo que haces además, en todas las áreas, pero además ese dato de color. Y bueno, obviamente esto, ¿no? Te descubro detrás de cámara y me encuentro con este mail que es me lo anoté acá, el 13 de febrero del 2021, me llega a mi correo un PDF además con, bueno, quiero que charlemos y les voy a decir los múltiples temas, y hay como 10 líneas más que no voy a leer. Una era el placer como medicina, sexualidad expandida, útera creadora, soberanía menstrual, el duelo, aborto en primera persona, ciclicidad, ovulación, creatividad, fertilidad, entre otros tópicos que Desmadre fue abordando con un montón de colegas, y que de alguna manera creo que también te lleva ese recorrido a ponerte a vos delante de la cámara. Contanos un poco todo eso, por donde quieras empezar, que acá te recibimos con muchas ganas. Primero me da gracia las preguntas. Yo siempre también dando clase, quienes me conocen, estoy en un proceso de menos, ¿viste? Siempre soy como que soy demasiado manija y quiero dar todo y hablar de todo y estar 1000 horas, entonces como que fui regulando con el tiempo, aprendiendo, ¿no? También como sí, a regular y a no como abrumar con la información. Y nada, y me da gracia porque, claro, era imposible. Y eso que estuvimos 1000 horas ese día grabando nosotras. eh, y era un poco el plan, como que, bueno, cuento un poco. Yo claro, en el 2018, yo antes, o sea, en el 2000. Hago un breve resumen, que es que en el 2016, 17 a mí me diagnostican endometriosis, y yo antes de eso trabajaba, o sea, estudié y trabajé siempre como editora de películas, entonces trabajaba en cine. Y cuando a mí me diagnostican endometriosis, yo vivía en Berlín, y en ese momento no tenía como ningún contacto, digamos, con el cuerpo, la salud, más allá de que estaba haciendo yoga hace un año. Entonces, a partir de ese diagnóstico fue que yo empecé como a investigar sobre sexualidad, sobre el útero, sobre el dolor, sobre el placer y demás. Y bueno, y algo que sí me pasó en el trabajo interno, digamos, con mi endometriosis, muchas cosas, o sea, podríamos solo hablar de esos 1000 horas, pero algo que quiero nombrar en vínculo con Desmadre es esto de la herida, como de la herida de la hermandad, digamos, entre mujeres, ¿no? De la amistad entre mujeres. Y me llevó mucho a revisar el vínculo que yo tenía con las mujeres, mismo con la idea de lo que era ser mujer, y cómo yo lo había rechazado mucho en mi vida. De hecho, siempre fui como se dice, varonera, ¿no? Siempre era tipo, ¿no? Como el grupo estaba o sea, tengo un hermano que tiene menos o sea, 11 meses menos que yo, entonces siempre éramos muy, muy pegados, y todo el grupo éramos tipo 20 chabones y yo. Y tengo como
sobre todo tres amigas que fueron mis amigas de toda la vida, pero siempre muy entre varones. Y como que a partir de la endometriosis me llevó mucho al empezar a habitar círculos de mujeres y era, viste, llorar y llorar, como esa herida también sí, de confianza, como que yo sentía muy herida la confianza con otras mujeres, eh, la, también la idea de lo que era para mí ser mujer y como una revisión en relación también a mi mamá, y cómo también yo me fui siendo de Argentina buscando como una forma de ser mujer muy inconsciente, ¿no? Pero que después eso me lo trajo la endometriosis. Y entonces, bueno, corte a 2018, vuelvo a Argentina embarazada, ya como con más o menos 2 años de esta investigación. Había empezado a trabajar un poco, seguía con mi trabajo en cine. eh, y claro, cuando llego a Argentina yo era como con un deseo, con un pulso de compartir también todo esto que a mí se me había abierto en mi propia tierra, digamos, como que había algo ahí que me llamaba. Y fue muy loco porque yo como que llegué y claro, todo mi entorno eran o mis amigos de toda la vida o gente del cine. Y yo ya como que sentía sí, como que me faltaba, viste, tribu, como me faltaba ahí como red más resonante o más alineada con lo que estaba haciendo. Y bueno, empecé como también a meterme ahí a investigar quiénes estaban como en la misma. Y bueno, fue como un proceso, después nació Lobo, pandemia, y yo empiezo también a partir de la pandemia y del nacimiento de Lobo a volcarme más a este trabajo, e ir dejando un poco el cine. Pero entonces Desmadre yo siento que surge como desde varios frentes, digamos. Por un lado, para mí, como vos decís, en Desmadre hay un proceso en el que yo me pongo delante de cámara, pero para mí previo a eso está esto de tomar, digamos, el rol de dirección, si se quiere, que ya para mí como montajista, como editora, fue un repaso, porque yo siempre trabajaba en los proyectos de otros. Entonces Claro. decir, che, bueno, yo tengo esta idea y la quiero realizar, ya fue un montón para mí ese paso. Eh, por un lado eso, En la y línea por... del tiempo, Yaru, que nos compartís, en esa línea aparece una versión tuya en otra vida, luego aparece versión, me encuentro con este síntoma que me trae de vuelta al cuerpo, viene el embarazo, la crianza, la búsqueda de tribu, y en todo eso como una gestación en paralelo, ¿no? Todos esos años que te llevan a ese punto que siempre hablamos de, bueno, cómo es darle vida a un proyecto que implica ese estado creativo, que en principio creo que muchas y casi todas las personas que estemos acá quizá hemos atravesado el momento de decir, uy, me cago de miedo, no sé, de dejar mi trabajo que viene siendo y de pronto voy a esto ya está y cómo me voy a dedicar a esto, ¿no? Creo que fue un desmadre, es como una expresión bien del eco del síntoma, como en la transformación del síntoma, ¿no? Finalmente. Total, total, porque sí, yo siento que mucho de lo que me trajo la endometriosis tenía que ver también con la conexión con el deseo y con lo que yo realmente quería hacer, ¿no? Y como el útero ahí doliendo, digo, más allá de que ahora, que es algo que hablamos también con Ani mucho, ¿no? De útera en nuestra formación, como no se trata del 2 más 2 4 como, el síntoma me dijo esto, entonces ya está, no tengo más síntoma, no, es como un trabajo de toda la vida, pero que te va como tirando líneas, ¿no? Como, bueno, como dónde está desbalanceado, dónde estoy corrida de mi deseo, mis límites, como, y siento que mucho en Desmadre como así, como decís, ¿no? Como que se juntó, digamos, se potenció
mucho sí, de mi aprendizaje ahí al escuchar a mi propio cuerpo y de confiar en mí, más allá del resultado, ¿no? Como que también pienso en esto en relación al placer, como que no era, bueno, lo quiero mostrar en tal lugar o tener el subsidio. De hecho, lo hice todo como yo, con Lobo que tenía menos de un año. O sea, lo filmé, lo produje, lo edité, o sea, no sé de dónde saqué la energía, o sea, que ahora siento que no tengo ya, 6 años después de la maternidad es otro cuerpo, ¿no? Como otro tipo de cansancio, pero en ese momento sentía mucha energía y bueno, y esto de la herida entre las mujeres, ¿no? Como que yo digo, y me animo a decir como cualquier mujer, me animo a decir que todas, pero bueno, tal vez no todas, pero la mayoría, está el tema de la comparación, ¿no? Como de, bueno, ella que hace algo parecido a mí, lo hace mejor, ¿no? Y está como, y obvio que yo también lo empecé a notar, y siento que también Desmadre fue como un acto psicomágico de no, como no alimentar esa comparación y cultivar el vínculo y el apoyo entre mujeres que veníamos trabajando en la misma línea, ¿no? Como que yo me vi que podía entrar en una de comparación y sí, como una energía pesada, ¿no? De envidia y tal, y era como, no, pará, si en vez de compararme, o sea, ¿qué es lo que me está como, que es un ejercicio que trato de hacer también al día de hoy, como, bueno, pará, esto que me está pasando, ¿qué es lo que me está trayendo esta mujer? Como, en qué me inspira o qué me trae de atractivo, con qué me está... Bueno, y un poco que todas las mujeres que están en desmadre, y me pasó eso, como que yo era... Bueno, como que me voy a mover y como quiero que sean mis amigas. Era eso un poco también. Como voy a tener la excusa de ir a filmarlas porque en realidad quiero que sean mis amigas. Y lo loco es que yo creo que el 90% hoy son de mis mejores amigas, vos incluida. O sea, y es muy, muy lindo eso siento, como que fue un regalo muy zarpado. Sí, para mí fue como algo he vivido a lo largo de mi vida, modo una toma de ayahuasca y como, esta gente, esta tribu, esta comunión, este amor, como de pronto, contexto, no nos olvidemos, pandemia también, Claro, donde habíamos pasado a estar re en la pantalla y esto que nombra Yaru fue demencial, cómo se nos neurotizó la comparación, el devenir de nuestro trabajo, que también es un trabajo que hacemos de mucha reflexión, de mucha responsabilidad, de mucha complejidad, y encima agregarle la cuota de, no, pero hay alguien que lo hace mejor que yo, no, pero no, para esta piba no, hay que seguirla porque, bueno, toda la parte más escabrosa y perversa, en este caso principalmente de Instagram, ¿no? Que es esa cosa total. de poder captar los instantes y la atención, y de pronto que la atención en desmadre fuese colectivizarnos, reunirnos, abrazarnos, dar esos primeros pasitos de salir de ese closet, de estar detrás de la pantalla y mirarnos y decir, mira, te puedo ver a los ojos, sos una humana, bueno, entrar en intimidad también, trajo algo que siempre alentamos finalmente, que es la interconexión, ¿no? Desde tanto también la charla en su momento que tuvimos con Flor en la primera conversación, que es esto de, bueno, ¿qué estamos buscando que nos pase en ese afuera y qué puedo eventualmente aportar que genere conexión, que nos haga entrar en contacto? Tengo ganas de pasarles, sí, un mini de lo que es desmadre. Tengo ahí creo que es el segundo episodio, un pedacito. ¿Tenés ganas de que lo veamos? Dale. Qué divertido. Bueno, a ver, vamos acá y compartir sonido. A ver, cualquier cosa, si no se escucha, me avisan.
Opa. Vamos. Vamos a ir hasta ahí. Eh, es hermoso. Obviamente sigue estando disponible todo el material y creo que esto de habernos dado cuenta de que estábamos compartiendo un lenguaje creativo en común, ¿no? Sí, creo, eso pensaba recién, como que, bueno, yo, como dije antes, soy editora y es como algo que me encanta aún hoy, me gusta mucho ese oficio y siento que es como también fue la búsqueda de construir el relato entre todas, ¿no? Como pedazos, como que en la edición siento que fue un proceso creativo muy lindo para mí, que se trató de eso, de ir como, bueno, ¿cómo contamos esta historia entre todas? Como con las diferentes energías y las diferentes visiones. eh, Sí, como en vez de, bueno, una que tiene la posta y hay que seguirla, ¿no? Como que siento que ahí también hay un trabajo en ese lenguaje que está bueno también a nivel simbólico, ¿no? Sí, como el poder visibilizar la trama vincular que de pronto también empieza a ser un, che, quiero darte voz, te quiero dar el micrófono, quiero que hables, porque quiero escucharte, quiero que te escuchen, y en esa admiración, a la vez, la sorpresa del devenir un montón de otros proyectos, ¿no? Nombraba Yaru también ahí en la formación que dan con Ani Musante, que estaba, ahí la vimos un poquito también en el video, ¿no? Como de pronto de estos tejidos, de esta intimidad, empezamos a tener como un poco de compartamos el sentido. Vieron que estamos como casi todo el tiempo, bueno, no sé si todo el tiempo, pero a mí es algo que me aqueja cotidianamente, la búsqueda del sentido, del por qué estoy acá. Hay veces que más, hay veces que menos, pero de alguna manera siempre vuelve. Y de pronto colectivizar ese sentido y que no sea solo yo buscando el sentido de mi vida, encontrarme con otras compañeras que de pronto che, quiero recomendarte, nos hemos intersesionado, nos hemos dado sesiones entre nosotras, digo, empieza a pasar algo
que para mí es contracultural finalmente, ¿no? Que en ese sentido de lo que nos venden es la fragmentación y la división del poder y de que hay una que es la diosa y es la que tiene el saber y sigámosla y todas las demás seremos súbditas o no seremos, y de pronto decir, che, no, para esa estructura está no solo viejísima, sino que es patriarcal también, y de pronto, bueno, empiezan a emerger un montón de nuevos capítulos. En este caso tenemos esta hermosa formación que dan las chicas, que es Hacia la Raíz. Y te quiero preguntar y meternos ahora en el capítulo que viene, que bueno, hemos visto ahí a dos de tus colegas de la crisis del amor. Entonces, ¿cómo fue que nació? Si querés contarnos un poquito la crisis del amor, ¿cuántas temporadas tienen? Porque yo ya me perdí en cantidad de temporadas y ver como ese movimiento que me interesa tanto que nos compartas en estos proyectos, justamente de haberle dado la voz a un montón de mujeres y de pronto vos poner tu voz en un podcast que fue mutando, obviamente le da otra vez esto de la vida a tu propio podcast de hace muy poquito, pero bueno, ahí como tirar de ese hilo que nos compartas. Dale. Bueno, Vic Viola tiene el podcast Comadre, ¿no? Que es un podcast zarpadísimo sobre maternidad. Y a mí, bueno, yo la entrevisté en Desmadre porque Comadre, su podcast me había acompañado muchísimo durante el puerperio, o sea, me salvó la vida, pero más de una vez. O sea, y yo me acuerdo que, bueno, la escuchaba a Vic y o sea, me descostillaba de risa, o sea, lloraba de la risa de la honestidad brutal que maneja. O sea, como que siempre con Vic nos reímos porque somos muy opuestas en muchas cosas, como de backgrounds, ¿viste? Como de lugares, no sé, como experiencias recorridas en la vida, como dónde vivimos, pero había algo de esa frescura y de su honestidad que a mí me pareció, sí, su autenticidad, ¿no? Como que me atrajo mucho. Y yo lo mismo, dije como, yo quiero que esta piba sea mi amiga, o sea, era como que lo tuve acá, ¿viste? Entonces, con Desmadre la fui a entrevistar, por suerte ella se copó. Bueno, y a Fabi también yo la conocía porque Fabi también fue mi terapeuta durante el puerperio. Ella o sea, es profe de Tantra y me acompañó también ahí en el trabajo de mi sexualidad después del nacimiento de Lobo. Y la verdad que no me acuerdo, o sea, no me acuerdo cómo terminamos las tres. Creo que Fabi, sí, sí, sí. Vic también se había atendido con Fabi. O sea, algo pasó ahí que por alguna razón, y porque somos las tres madres, y nuestros hijos tienen más o menos, Lobo es un poquito más chico, pero más o menos tienen la misma edad. Dijimos un día de juntarnos a tomar una birra. Y bueno, y nos juntamos y ahí como que, no sé, empezamos a tener un chat. O sea, la verdad que no me acuerdo muy bien cómo fue, pero empezamos con la idea de tener un podcast, porque me acuerdo que había como Vic, es la como podcaster queen. Total. Ella tenía ganas de hablar de temas. Nosotros en ese momento estábamos bastante investigando, viste, en el poliamor, bueno, como más también intelectual y experiencialmente con la maternidad, como que había muchos temas más. Sí, que Vic quería hablar en podcast y que en Comadre no daban porque no tenían que ver directamente con la maternidad y se iban de tema. Entonces yo creo que lo trajo Vic la idea de Mm. hacer un podcast entre las tres. Y bueno, fue un proceso para mí, esto que decís de la voz, justo el otro día me di cuenta porque estábamos empezando la cuarta temporada, o sea, hace 4 años ya. Que ahora me pasa, yo también como tenemos una editora que es Sandy, que es lo más, pero yo como soy editora a veces meto mano y edito cosas antes de mandárselas a Andy. Yo no te puedo explicar, Jess, los primeros episodios yo no me podía escuchar. O sea, mi voz era como, no, no, me odiaba, o sea, me daba con un caño, todo lo que yo decía me parecía una estupidez, me editaba cosas, me sacaba a mí. Me acuerdo que Vic
me decía, y ahora basta de hacer eso, deja de sacar tus partes, pero era, viste, con un ojo y lo de las chicas nada, viste, todo estaba bien y lo mío era, y claro, como yo tengo esa capacidad de editar y de cortar, me sacaba. Em, y fue un re proceso, Tremenda. tremendo, tremendo, como que me autocensuraba, viste, Ay, sí, es tremendo. feo, Tremendo. es tremendo. Y, y nada, y ahora me doy cuenta que no lo hago más, o sea, no me saco más y me escucho y no me da cringe, ¿viste? No me da una sensación en el cuerpo de vergüenza. De Mm, hecho, ahora puedo escuchar hasta un audio de WhatsApp mío y no, ¿viste? No me altero, como que antes era escuchar mi voz y ya. mm, Entonces, bueno, un proceso también en relación al placer de la crisis del amor fue que también, viste, en muchos momentos nosotras tuvimos crisis justamente, de hecho hay algunas de esas crisis expuestas en algunos episodios del podcast, pero mucho está el tema de desde dónde hacemos lo que hacemos, ¿no? Porque obviamente nosotras trabajamos, y a vos también te pasa porque lo hemos hablado, con temáticas o formatos que el dinero a veces es como difícil, ¿no? O poner un valor, difícil por decir algo, ¿no? Pero total. viste, está como esta creencia, ¿no? De, bueno, si estás ayudando, estás acompañando gente, estás al servicio, entonces no tenés que cobrar o cobrar poco o no pidas lo que corresponde. Y creo que eso nos atraviesa como mujeres y también como terapeutas y como nos queramos llamar. Y con los Mm, trabajos artísticos también creo que pasa eso. O sea, a mí también igual me pasaba, como por amor al arte, vení y editá este documental de 100 horas, ¿viste? Es como, y para mí sigue siendo un gran desafío, y con la crisis nos pasó, nosotras ahora, después de un tiempo pudimos como dejar de financiarlo nosotros y con cafecitos y demás, pero fueron muchos momentos de decir, bueno, pará, ¿lo queremos hacer como desde el placer o queremos como de repente entrar en una máquina de, bueno, cuáles son los temas que hay que hablar para pegarla, para estar en agenda, para estar con... Y fueron muchos momentos y como las tres tenemos muchas energías muy diferentes, siempre volvemos a hagámoslo si nos da placer. Como hagámoslo mientras sea un juntarnos entre nosotras y caernos de risa. em, y esa es un poco como la brújula nuestra. Tal vez no pasa con otros proyectos nuestros que necesitan obviamente otra estructura y otra constancia, pero con la crisis tratamos de hacer eso. Claro, no es que hay una agenda que decís, bueno, tipo el lunes 30 de mayo sale el segundo episodio de... No, es cuando tenemos ganas de juntarnos a charlar sobre temáticas este tema que venimos de pronto caldeándolo, que de pronto Exacto. tenemos también un grupito con otras amigas, ¿no? Y de pronto hay meses que no, hola, ¿cómo están? Bien besito, y otros que es tipo, mira, esto y este tema, y qué sé yo, y como, claro, y de ese caldero decir, che, para esto traigámoslo, que nos está erotizando, nos está calentando, nos está preocupando también, ¿no? Como queremos Sí, ponerlo ahí al servicio de la escucha, porque obviamente también llega un punto en este trabajo que vienen desarrollando que ya hay comunidad, que ya hay un montón de personas que así como vos te salvó miles de veces, comadre, hoy la crisis del amor le da un montón de respuesta, un montón de humanidades que estamos justamente, ¿no? En ese diálogo crítico de qué es el amor, qué le pedimos al amor, qué onda las relaciones poliamorosas, qué onda la masculinidad, ¿no? Como han traído un contenido muy importante para reflexionar que se mete en la intimidad de muchas generaciones, ¿no? Y es como, sí, sí que bueno poder, y qué genuino que es que sale de, no sé cuál es, más o menos agenda, sale de eso, escapa y se mete en un tono de intimidad que a mí me sorprende. Y de ahí quiero
quiero saltar a tu propio podcast. ¿Cómo fue esa decisión, ese proceso? ¿Qué te lleva a estar principalmente vos con vos en ese Mm. podcast? Bueno, fue un re proceso, como dije, lo de poner mi voz literal, ¿no? Porque yo siempre escribí, va, no siempre, siento que fueron escalones como en el proceso, ¿no? Al principio fue escribir, como que yo escribía en el Instagram y después tuve Desmadre, que no solo fue, o sea, al principio fue audiovisual, pero también está acompañado, o sea, era un newsletter, ¿no? Claro. Desmadre en sus orígenes es un newsletter. Y fue como, bueno, escribir, filmar, después el podcast, que fui como ya dije, muy como acompañada por Vic. eh, y siento que, bueno, yo después, o sea, Desmadre, el newsletter, después pasó a ser solo escrito, como que fue cambiando año a año mucho el modo, como muy, sí, siempre yo necesité que sea como, no sé, una búsqueda creativa medio como de, ¿cómo se dice? Como de muchas, ay, se me fue la palabra, como, Era interseccional, que como que sí, atraviesa. claro, y como que reúne también varios tipos de arte, ¿no? Varias disciplinas, interdisciplinario eso. Ahí va. Eh, de hecho, en el Desmadre también escrito, seguía entrevistando gente, como, no sé, bailarines, digo, como que iba, bueno, yo sacaba fotos, filmaba, siempre había como un lenguaje ahí, sí, de una búsqueda. Y entonces como que el podcast fue un momento, yo tuve el 2020, sí, el 2023, 2024, tuve un burnout importante cuando volví a migrar acá para Berlín, que me llevó a hacer como una pausa total de todo lo que estaba haciendo. Y fueron varios meses de revisión y ahí también bastante de estar activa en Instagram. Sostuve como muy lo mínimo y, y paré con el newsletter. Entonces cuando iba a volver, me pregunté como, bueno, ¿cuál es el formato este año? Como qué es lo que... mm, y ahí me surgió el podcast porque, bueno, también como que lo chequeé ahí en la comunidad y más allá de que muchas les copaba que escribiera y todo, ganó muy por arriba que que sea en podcast. Claro. Em, y nada, y bueno, y me animé porque la verdad es que eso, estar como hablando sola, bueno, igual entrevisto en algunos episodios, pero estar ahí, sí, como decís, yo conmigo, es un... Dándole espacio a la sí, autoentrevista, como a un desarrollo también que a veces estamos entrenando de alguna manera en los monólogos, quizás cuando mandamos audios, ¿no? Que fuimos poniéndonos límite a lo largo de que salió WhatsApp y la tecnología nos llevó al audio, de mandarnos 7 minutos, 8 minutos, 10 minutos a, bueno, para 3, 2, pero digo, en un podcast tenemos toda la libertad de desarrollar cómo es dar mi opinión, mi mirada y medio estar en esa libertad, casi como hasta liberar una capa de filtro, ¿no? De total. tener ping-pong con un Sí, otro. sí. Sí, como que algunos yo lo hago, o sea, siempre me escribo un poco, viste, como una escaleta, como un punteo, pero muy, muy por arriba. Y sí, y así como en la crisis del amor y como yo digo, siempre mi trabajo tiene, o sea, la materia prima de mi trabajo es mi propia experiencia. Entonces siempre las mujeres que siguen mi laburo es como que saben un montón de mi vida. ¿Viste? Yo soy re ventilador en ese sentido. Y como que es muy sanador para mí ese proceso. También con los años aprendí a regular un poco, también para cuidarme y para como... Pero lo disfruto mucho también porque es muy sanador cuando veo que sí, que lo que me pasa a mí individualmente a veces... abro mucho preguntas en Deseo y Abismo también, como
bueno, me está pasando esto me está desafiando y lo pongo acá porque busquemos estrategias para esto, ¿viste? No es que yo soy la que tiene la respuesta. Y es muy sanador para mí cuando hay de vuelta esa cosa de me pasa lo mismo, como gracias por ponerlo en palabras, no sé, como y tocar temas que a veces nos da vergüenza nombrar. Mm. Eh, sí, Ahí viene esto del servicio finalmente, ¿no? Que es, bueno, ¿dónde, en qué territorios estoy brindando mi servicio, más o menos financieramente redituable, como esté pudiendo ser? Y en ese sentido pensaba tanto como a veces el material que vos hacés y que ustedes hacen me sirve para una sesión, ¿no? Como un disparador de algo que estuvimos tocando y como, escuchate este podcast, este capítulo, episodio puntual de Yari, o me pasa acá en Tras la Sierra, Córdoba, que voy a comprar al almacén y te está escuchando la chica del almacén y me dice, no escuchaste ese, o sea, como ese lugar en donde uno con estos nuevos elementos que tenemos, estamos llegando a hacer un eco y estamos llegando a muchísimos lugares que no tenemos ni idea finalmente, ¿no? De sí, esto de la siembra, que para mí es muy de sembrar la cultura del placer, que en definitiva es, dejo estas preguntas, dejo esta vivencia, sin dudas en espejo, y lo hemos charlado también, cuál es el límite de la autorreferencialidad, el compartir total. nuestra historia también de la complejidad de nuestra vulnerabilidad y cuando fuimos aprendiendo como, ay, acá me pasé un toque. Sí, eh, por eso está bueno poder editar también. Acá derrapé y no, Esto no era necesario. no era Eh, necesario, no era necesario. Sí, pero pensaba con esto que decís que es algo que creo que lo dijo mucho Flor Carva cuando estaba haciendo el laboratorio, y creo que de ahí, como vos dijiste, salió Desmadre, que es que ella nos incitaba mucho, y lo sigue haciendo, a crear, sí, ay, no me sale, como que no es crear contenido, crear obra, ¿no? Como realmente crear obra. Como sea, ¿no? Como no estar esperando que la editora del libro de no sé qué, o la productora o el premio de no sé qué, no, como me acuerdo mucho de eso de Flor, de decirnos como creen obra, porque también lo que nosotras estamos investigando, es verdad que no hay, como de muchas de las cosas, no hay cosas escritas, no hay, o sea, estamos pensando cosas que es importante dejar como testimonio, ¿no? Total. Entonces, Bueno, ahí tenemos como la referencia de los 70, los 80, en donde las terapéuticas y demás se empiezan a entablar una relación con el cuerpo, pero desde mi perspectiva, principalmente desde un área muy catártica, entonces sigue claro, siendo alguien que me guía y que me dice hacia dónde, cómo, de qué manera, y decir, bueno, pará, pero nosotras creo que en la investigación colectiva que venimos aportándonos, hay una pregunta muy viva que es, bueno, esto de la experiencia no es solo como cómo lo viví, sino a ver qué impresión quedó en mi cuerpo, qué registro mm, lo más genuinamente posible, honestamente posible, queda implicado en mi historia corporal, en este sentido, como bien decías, ¿no? En la medida en que voy compartiendo ciertas cosas, también me voy dando cuenta que me voy destraumatizando, voy sanando, podemos ir incluyendo un lenguaje que muchas veces fue muy lejano, ¿no? Como, bueno, sanar implica un recorrido larguísimo en donde algún día voy a estar sana y quizás nos vamos dando cuenta de que la sanación tiene que ver con el camino de la vida, de estar vivas, de ir hacia eso que nos incomoda de una manera cuidada. Por ejemplo, veo que todas estas mujeres son mujerotas y las idealizo y y las empiezo a envidiar y me da celo y me da miedo y no hago nada. Y de pronto, bueno, me acerco y les pregunto, che, ¿tienen ganas de jugar un rato? Porque en realidad me doy cuenta que en el fondo de todo esto quiero ser amiga de ustedes, me recopa lo que haces, me nutre mi propia investigación. Y acá quiero ir hacia nuestro último escenario, que es tu última investigación, que me acuerdo que cuando me contabas hace un tiempo de la trama de la sexualidad y el sistema nervioso,
como que básicamente te fuiste encontrando con esto, que no hay tanto material y tenemos el privilegio y la suerte de que puedas leer en otros idiomas, ¿no? Porque, bueno, a mí me pasa que hay veces que digo, bueno, esto se ve muy atractivo, pero ya hacerle la traducción con Google le baja la calidad full y me pierdo algunas cosas. Entonces digo, con vos tenemos la posibilidad de estar entrando en territorios que quizás nos da ese lugar del privilegio del lenguaje, que ¿qué onda? ¿Cómo llegaste a la trama sistema nervioso, sexualidad, cuello del útero? Principalmente como un gran uroboros, ¿viste? Porque en Desmadre toda esta plaquita como de preguntas e ideas me parecen que fue como una especie de, che, estoy intuyendo algo en toda esta columna vertebral que finalmente hoy se te traduce en tu propio lenguaje. Ujú. Sí, yo empecé, bueno, como decías, empecé mucho por la rama de la sexualidad y del placer, y me pasaba mucho, cuando tenía más o menos entre los 20 y los 24, tenía muchos ataques de pánico. Y no lo podía, no entendía qué era lo que me pasaba. Y de hecho no se lo contaba a nadie en ese momento porque me daba miedo que digan está loca, no tenía ni idea qué era lo que me estaba pasando. Cuestión que cuando, nada, pasa el tiempo, o sea, te digo que ni mi psicóloga me podía explicar lo que me estaba pasando, qué era lo que, o sea, yo le iba ataque de pánico, pero como que ni mi psicóloga me podía explicar y entonces a mí me costaba hablarlo hasta en terapia. Y bueno, cuando yo empiezo a ir a lugares, a talleres de sexualidad o a círculos de mujeres, sobre todo también pasaba con el tantra, yo empecé como a notar que me pasaba a mí que a veces no sentía nada, ¿no? Como que era cuando, bueno, tenés que sentir, viste, la expansión y el placer y yo pasaba de no sentir nada como a estar como congelada a de repente llorar sin poder parar. O sea, no había como punto medio, ¿no? Era como... Y empecé a notar eso al principio, había mucho juicio de mi parte, como, bueno, ¿por qué no estoy pudiendo sentir toda esta magia tántrica? Eh, y después cuando lloraba me sentía re bien, pero a la vez era una catarsis, o sea, y que después volvía a la desconexión, era como que tumbaba ahí, ¿viste? Y Mm, cuando yo empecé a dar también talleres, notaba que había mucho de esto en las mujeres, como que había mucho de esta cosa de no estoy sintiendo lo que tendría que sentir. claro. Y a los años apareció, se me cruzó el concepto de trauma, que fue particularmente en mi caso por empezar a leer y ver material de Gabor Maté, Mm, que él explica esto de que el trauma, digamos, vive en el cuerpo, que no tiene que ver con lo que nos pasó en concreto, sino con la impresión que queda en el cuerpo, ¿no? Que esto también, bueno, es de Peter Levine, como cuál es esa impresión que queda en el cuerpo, por lo cual el trauma se trabaja en el cuerpo y se trabaja en presente. Eh, Y ahí, bueno, yo empiezo como siempre, down the rabbit hole, como que empiezo a ah, meterme, a meterme, a meterme, como, para, y este hilo, bueno. Y ahí empecé a conocer lo que era nuestro sistema nervioso, ¿no? Como cómo nuestro cuerpo, sin nuestra voluntad, sino a través del sistema nervioso autónomo, es decir, como sin voluntad, sin conciencia, de manera automática, responde a las señales de peligro. Y ahí se me presenta, bueno, la rama del sistema nervioso parasimpático, que es la del dorsal, que es el congelamiento. Y ahí fue como, no, no, mm, yo no te puedo explicar lo que yo sentí cuando empecé a entender lo que era la respuesta de congelamiento. También llorando en las clases que tenía de teoría polivagal con Stephen Porges, que es el que descubre todo esto, que lo desarrolla.
Porque claro, yo lloraba entendiendo que lo que a mí me pasaba de chica y a los 20 y que me pasó toda la vida era que me disociaba, o sea, me desconectaba del cuerpo. Mm. Y entonces a través de ahí empecé a meterme más a relacionarlo con la sexualidad y cómo nosotras como mujeres, las personas socializadas como mujeres, tendemos a la respuesta de congelamiento, ¿no? Y cómo tenemos una herida individual, pero a la vez colectiva, de desconectar de nuestra pelvis por toda la violencia, ¿no? Patriarcal y machista que hay sobre nuestros cuerpos. Y bueno, y ahí empecé también a, como decís, como a leer cosas más como que, sí, como que tienen base científica, pero todavía no están tan aceptadas, por decirlo así, que es que el cérvix es la raíz de nuestro nervio vago, ¿no? Que el nervio vago es este nervio que va como trayendo y llevando información desde el cerebro al cuerpo a través del sistema nervioso. Como el nervio vago dice, ¿estás segura? Si estás segura, podés relajar, podés conectar, podés crecer, podés nutrirte. Ahora, ¿estás en peligro? No. Entonces se activa, ¿no? El simpático o la rama dorsal. Después la rama dorsal. Y pensemos que si la base de nuestro sistema nervioso o la raíz de nuestro sistema nervioso está en nuestro cérvix, es decir, en el cuello del útero, el vínculo que nosotras como personas, como mujeres y como colectivo tenemos con nuestra pelvis, va a ser, va a tener un impacto enorme en el nivel de seguridad que yo voy a sentir en mi propio cuerpo y en mi entorno, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí fue como, ok. Nuevo territorio Sí. habilitado, Como ¿no? que Se, ahí se me ató todo, claro. o sea, fue como un micelio que unió todo y que fue como empezar caída de fichas, caída de fichas. Y obviamente yo atiendo muchas mujeres en grupos y también individual que tienen distintos grados de disociación. El mío era muy alto, era muy alto. De hecho, yo lo sigo trabajando con mi terapeuta y es una respuesta conocida para mí, desconectar cuando veo mi sistema siente peligro. Pero yo me animo a decir que todas tenemos un grado de desconexión, ¿no? Por el sistema en el que hemos crecido. Entonces me parece que es súper importante y es algo que se está hablando de a poco. También diferenciar, o sea, no quiero ser biologicista, pero entender que hay una fisiología que a las personas con útero tienen ciertas diferencias, ¿no? Como, o por la cultura, por la socialización, como, me parece interesante como investigar en eso también en la propia experiencia, ¿no? Como el ciclo menstrual también tiene impacto sobre el sistema nervioso, digo, ¿qué pasa ahí? Está muy poco explorado todo ese terreno y creo que a eso es como muy necesario que le pongamos el cuerpo a esa investigación. Totalmente, estoy completamente de acuerdo. De hecho, en el uso consciente de las huevas, estamos entrando muchas veces en el cuerpo con una piedra como cuarzo rosa, obsidiana o cuarzo cristal, o mismo con una vara, y estamos tocando el cervix. Y claro que va a venir una cantidad de información de la cual no teníamos ni idea de qué estábamos traduciendo, y en ese campo terapéutico o de acompañamiento terapéutico había muchos baches, ¿no? De, uy, ¿cómo se asiste esto? Como no puedo dar respuesta en, bueno, el patriarcado, no sé qué, ¿no? Como, no, bueno, como ahí, ¿cómo damos respuesta en esa integración para justamente también tocar el trauma con recursos, ¿no? Que ahí es cuando la gran diferencia entre tocar el cuerpo, entrar en el lenguaje del trauma y hacerlo desde un lugar en donde llevamos a la gente a que justamente es la famosa retraumatización, ¿no? Yo digo que Total. inventé acompañamiento en autoamor porque durante 5 o 6 años de mi vida sufrí mucha retraumatización
y era pimponear entre voy a terapia, un contexto seguro en donde puedo revisar todo esto y me paso, me voy a otra terapéutica porque creo que lo que sea y retraumatizo. Entonces era tanto, tan, tan, tan hasta Sí, que se me revela, ¿no?, un territorio de integración de la experiencia. sí, para mí eso fue siempre muy, muy hermoso de cuando bueno, vos también me acompañaste con las huevas, como esto de no te lo tenés que meter en el cuerpo, ¿no? Es como, claro, o sea, claro, como no hace falta que te lo metas en el cuerpo, así como no hace falta en los talleres que te toques donde no te querés tocar, que tipo, grites lo que no podés, que sientas lo que no, como tener ese acompañamiento, sí, informado en traumas, sensible, como me parece muy, muy importante, porque si no es como que todo el tiempo estamos pivoteando en la parte de lo que deberíamos hacer, ¿no? Y como no, yo debería ponerme la hueva, y es como, es la misma, ¿no?, mentalidad de abusar de nuestros propios cuerpos. Totalmente. Bueno, y como todo esto que estamos trayendo, no dejo de pensar en este nuevo modelo de roles de género que invita a volver al tradwife, que invita a volver a es como si en esta teoría que vos nos compartís hipótesis, en donde todas tenemos un cierto grado de disociación por haber sido sociabilizadas como mujeres, no me resulta particularmente extraño que devenga en un, ¿saben qué? Volvamos a la cocina, volvamos a criar, no nos hagamos tantas preguntas, que estábamos mejor, y algo como de una suerte de manotazo de ahogado, ¿no? Y de que obviamente le funcionara el sistema, permanecernos en ese tipo de disociación, y se profundiza a través, obviamente, del uso de las redes sociales y todo lo que nos está todo el tiempo sobreestimulando para reconocer, bueno, cuál es el camino, cuál es la verdad, por dónde, cómo me integro finalmente, que es la primera pregunta del sentido, ¿no? Que estamos todo el tiempo Eso viendo. me parece total. Y yo creo que uno de los grandes aprendizajes que tuve con mi burnout el año pasado, burnout que devino también en depresión, y fue muy duro para mí. Uno de los grandes aprendizajes fue, no hay una verdad, o sea, no hay sí, llegué y era esto. Sí, era esta la herramienta que te iba a sanar. O sea, para mí fue como una cachetada de humildad enorme de decir, no sé, vamos teniendo herramientas que nos van acompañando, pero es realmente un proceso de toda la vida y no hay ningún lugar al que llegar, ni ninguna herramienta que va a servir para todos de la misma manera. Ni para toda la vida. A lo sumo estamos acá acompañándonos entre todos, como con nuestras propias heridas, viste, aprendizajes, experiencias, pero en tanto pensemos que es la verdad, Sí, sí, dudemos, dudemos. dudemos, dudemos. Ahí la pregunta, ¿estoy en la verdad? Como un mecanismo de defensa, ¿no? Que yo lo entiendo, porque es lo que vos decís, ante la falta de sentido y de qué carajo está pasando, me quiero agarrar de algo. Y Cien bueno, yo entiendo, el estar en la incertidumbre no es tan sencillo, No es tan pero sencillo en la incertidumbre habitar espacios integradores, ¿no? Porque ujú, justamente de ahí deviene como la desorientación, que es uno de los, como de las conductas también que revela el sistema nervioso, ¿no? De pronto, bueno, ah, estoy como completamente desorientada de, bueno, pará, ¿a dónde corremos cuando lo que viene como respuesta es el colapso, el colapso, el colapso, el colapso, como bueno, incertidumbre constante? Entonces, bueno, vieron cómo todo se va tramando como el hermoso micelio que somos. Vamos a llegar hasta acá, ¿está bien? ¿Algo que quieras decir y algo que te haya quedado ahí en el tintero? no, o sea, podría quedar hablando con vos 1000 horas, pero Yo tampoco. gracias. 5.000 preguntas más y experiencias para navegar. Ay, gracias, gracias, amor. La verdad, un placer poder hacer este recorrido, me parece. O sea, hace poco tuve así como ese momento de,
che, qué valioso fue Desmadre, qué valioso que sigue siendo, qué contemporáneo que sigue siendo, esos universos que se crean, tipo, pensaba el otro día en Cualca de Malena Pichot, ¿vieron? Como que tiene 15 años y sigue vigente, como algo de eso que justamente Desmadre va a ser completamente atemporal para mí, porque son temas que son muy contemporáneos, van a seguir muy vivos y justamente estamos creando mucha nueva materia a partir de toda esa conversación que se originó en esa época. Así que quería recuperarlo con vos, volver a mirarlo, tocarlo con mucho amor y llegar hasta tu presente. Vamos a tener un ratito, unos 20 minutitos de compartir. Si alguna, paren, detalle, dejo de grabar ahora a partir de este momento. Gracias a quienes vean este video por YouTube, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, en donde está también la charla que hicimos con Flor y van a venir un montón de otras conversaciones porque esto claramente recién empieza y también ahí sintiendo mucho este goce de abrir este tipo de espacios, como a mí realmente me da mucho placer. Y algo que pasó que fue muy tierno, que fue justamente que iban a hacer ciclos de vivos por Instagram y no nos dejó. No sabemos qué pasó. Cuando iba a hacer el vivo con Flor, no me dejaba entrar a mí, no la dejaba entrar a ella y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a un lugar más íntimo, vamos a un lugar en donde podamos hablar de lo que queramos y veamos qué repercusión tiene luego en esta plataforma YouTube. Así que todo esto la encuentran a Yara en su Instagram, lo dejamos también en la descripción, yara.pulsar. Escuchen sus podcasts y vamos a pausar acá la grabación. Gracias, Hasta gracias.